¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Esta noche no tengo información, pero a nombre de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC, Noticias México Internacional, Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, la Alianza Internacional de Radio en Nueva York, Radionet en Chicago, Illinois, la Pura Crema.net en Barquisimeto, Venezuela, y nuestros espacios en 8 países de Sudamérica, y a nombre, principalmente, como socio fundador de compañeros nacionales e internacionales de periodistas y editores, Asociación Civil, con nuestra sede en Almoloya de Juárez, nos unimos a las expresiones que han vertido asociaciones, organizaciones, agrupaciones de periodistas, tanto en la entidad oaxaqueña como en el ámbito nacional e internacional, ante el lamentable hecho, el lamentable crimen de un periodista destacado, un periodista crítico, un periodista que decía las cosas como son. Un gran amigo, un gran compañero, y no por la situación de que ya no está entre nosotros desde esta mañana de este miércoles 22 de julio del 2026, en que una mano asesina le cegó la vida cuando disfrutaba de sus alimentos después de ejercitarse, y a unos cuantos metros de su domicilio en el fraccionamiento Esmeralda, ubicado en San Pablo Etla, en el Valle de Teco, de nuestro estimado y gran amigo Alejandro Leiva, sí, el zumbido del moscardón, quien decía las cosas como son y que tuvo el privilegio y el honor, SMC Noticias México Internacional, de ser y contar con su presencia en programas especiales que realizábamos y en la cual compartían los micrófonos de SMC Noticias México Internacional y Radio Superación con la licenciada Sara Vargas, que es la encargada y productora de sus programas de medios especiales para SMC. Nos unimos a la exigencia, como ya lo han hecho en su momento, de las organizaciones, asociaciones, agrupaciones, ¿sí?, de periodistas en la entidad oaxaqueña. Pero con este pequeño detalle en el cual, de manera personal, solicito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que preside el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla, que se lleve a cabo, aunque sea por única ocasión, una verdadera investigación, ¿sí? Y que se dé con él o los culpables. Pero en este tenor quiero ser muy enfático en lo siguiente, aunque a lo mejor me escucharé pesimista o mal, no sé, pero creo que es dentro de la realidad. Mi estimado fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, no queremos chivos expiatorios, no queremos, digo, es tan sencillo a lo mejor ubicar y detener a las manos ejecutoras. No, a lo menos de manera personal, no interesa mucho. Quien interesa que tengamos, aunque sea por primera vez, al autor intelectual o autora intelectual o autores intelectuales o autoras intelectuales de este crimen, ¿sí? Que a través de las balas acallaron, sí, acallaron una pluma, acallaron una voz, pero no acallaron la verdad que seguirá saliendo de muchas voces que seguimos ejerciendo el periodismo en este país, el cual
desde hace varias décadas, y su servidor lo ha mencionado, porque lo he vivido de manera personal. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene nombres, fechas y lugares de los 10 atentados que he sufrido y que hasta el momento no ha habido resultados, ni los habrá posiblemente. Por eso le pido, señor fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, que no nos presente ni chivos expiatorios ni ejecutores de manera de la noche a la mañana, porque ya se está manejando que ya detuvieron un sospechoso. Y digo, a veces son casualidades muy raras y no es que uno dude, pero desafortunadamente a veces las experiencias propias nos ponen en ese camino. Queremos y exigimos a nombre de CONAPE, Asociación Civil, a el autor intelectual o a la actora intelectual o a los actores intelectuales o a las actoras intelectuales que ordenaron el crimen de este destacado periodista Alejandro Leiva. El zumbido del moscardón posiblemente hasta hoy llegó, porque hoy en la mañana, hoy muy temprano, tuve la oportunidad, como algunas mañanas lo hacíamos, de conversar con mi querido Alejandro Leiva. Y recién retornó de China, porque él es miembro importante de FAPERMEX, ¿sí? Y del Colegio de Licenciados en Periodismo. Recién retornó de China, me comentó de manera personal, ¿sí? Que dos funcionarios, dos políticos, le habían mandado un mensajito de amenaza de muerte y también un cierto personaje del crimen organizado. Y bueno, creo que desafortunadamente se cumplieron estas amenazas o esta amenaza, pero es el momento de decir que seguiremos existiendo periodistas que a pesar de los pesares, que a pesar de que este país sigue siendo el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, que seguiremos diciendo las cosas como son. Ya lo decía Alejandro, no le temo a la muerte, ¿sí? Le temo a quienes están con vida y que quieran ver en mí la muerte, pero seguiré desde donde esté, seguiré pendiente de que las cosas se cumplan. Y yo sé que se van a cumplir en su tiempo y en su momento, nada antes, nada después. A nombre de compañeros internacionales, nacionales, de periodistas y editores, Asociación Civil, al nombre de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México Internacional, línea en alta tensión de Estéreo Milet Radio, 98.9 de frecuencia modulada acá en la Ciudad de México, y de Radionet en Chicago, Illinois, de la Alianza Internacional de Radio en Nueva York y de los 8 países que nos retransmiten en nuestros programas, un abrazo fraterno a su familia, a sus amigos, a sus amigas, a sus colegas, a sus colaboradores, a sus amistades de Alejandro Leiva. Él descansa en paz, pero aquí en la tierra seguiremos quienes tenemos que seguir teniéndolo como un ejemplo de objetividad, de veracidad y de decir las cosas como son y como ha sido el eslogan de su servidor. Así lo hacía Alejandro Leiva. Decir las cosas como son, pésele a quien le pese, le duela a quien le duela y le arda a quien le arda. El morir no acalla la voz de la verdad, simple y sencillamente. Descansa uno, pero hay quienes continúan en el camino de la verdad. Agradezco a nombre de CONAPE
el que me permitan las asociaciones, agrupaciones, organizaciones, ¿sí? Uniones de periodistas, tanto del estado de Oaxaca como a nivel nacional e internacional, que me permitan unirme a esta exigencia de justicia. Y bueno, también hubo ya múltiples comunicados de todo el estatus político de la entidad oaxaqueña. Allí, permítame, a lo mejor me escucho mal, pero son oficiales dichos comunicados. O sea, es un momento como el Día de la Libertad de Expresión, como el Día del Periodista, en que las partes oficiales gubernamentales dicen que respetan la libertad de expresión, dicen que los periodistas son respetados, en fin, se agradecen esos comunicados, pero son oficiales, son parte del protocolo, desafortunadamente. O bueno, habrá algunos que afortunadamente sí lo hacen de corazón, pero bueno, se permea esa situación, ¿no? Y ojalá que después de esto han sido 11 propuestas, ¿sí? De la Ley de Protección en Periodistas que se han presentado, entre ellas 2 de su servidor, en el Congreso del Estado. Y allí fueron archivadas. Ojalá que este Congreso, con el poquito tiempo que le queda, 14 meses aproximadamente, ¿sí? Pues piense ahora que sí es necesario aprobar una ley de protección a periodistas en las cuales no estamos exigiendo, bueno, a lo menos en la propuesta de su servidor y de CONAPE, Asociación Civil, no estamos exigiendo prebendas, simplemente estamos exigiendo respeto a nuestro trabajo periodístico. Mi estimado y admirado Alejandro Leiva, descansa en paz. Dejas un legado periodístico envidiable y como ejemplo para muchos de quienes ejercemos el periodismo aún en esta tierra. Gracias, muchas gracias por su atención. Voy a comentarles algo que no puede pasar desapercibido y la verdad es que como productora de este programa y de varios espacios de entrevistas y de mesas de análisis político y social que llevo en SMC Noticias México, les quiero comentar lo siguiente. La ética no es una condición ocasional, sino que debe siempre acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Hoy en SMC Noticias México y Radio Superación expresamos nuestra enérgica condena a todo acto formal de violencia contra las y los periodistas. Exigimos a las autoridades oaxaqueñas, así como a los organismos nacionales e internacionales, que el acto de cobardía que le quitó la vida a nuestro compañero, el maestro Francisco Alejandro Leiva, no quede impune, ni sea objeto de actos políticos partidistas que manchen la trayectoria, desempeño, credibilidad y labor periodística de nuestro compañero. Parte de nuestra labor es llevar a la ciudadanía la verdad, la veracidad y la información. El callar la voz de cualquier medio de comunicación o de cualquier periodista coarta formalmente los derechos de toda sociedad a la libre expresión. El día de hoy, como titular de estos programas y como amiga, compañera, alumna también del maestro Alejandro Leiva, pues quiero mandarle un gran agradecimiento. Todas las veces que lo tuvimos en esta cabina de radio, que compartimos micrófono y que estuvimos hablando de muchos temas, la verdad siempre nos estábamos riendo, disfrutamos cada uno de los espacios porque tanto él como nosotros pues hacemos lo que nos gusta, informar con veracidad. Y la verdad es que el maestro Alejandro Leiva
siempre fiel a sus pensamientos, a su credibilidad y a todo lo que él realizaba, pues lo hacía con muchísimo cariño. Entonces, en esta cabina, pues lo hemos tenido, tuvimos el privilegio, tuve el privilegio de conocerlo, y pues siempre va a ser para nosotros un gran maestro. Se queda con nosotros lo bueno, se queda con nosotros toda su gran preparación, y a todos los compañeros del medio periodístico, pues somos un equipo, o debemos ser siempre un equipo, y defender siempre nuestra libertad de expresión. A nombre de los espacios que llevo en producción en SMS Noticias México y Radio Superación, pues como siempre decimos, la función debe continuar. Así que, maestro Alejandro Leiva, muchísimas gracias por todo lo que dejaste acá en este espacio, todo lo que nos dejaste como maestro, como amigo, todas las risas, todo lo que disfrutamos, muchísimas gracias. Y pues vuela al cosmos, compañero, porque en algún momento todos estaremos allá.